Gracias, gracias. La carta de los Hebreos se ha convertido por mucho en mi vida, al menos en mi carta favorita. Y considero que el capítulo 1 de la carta de los Hebreos es crucial para entender algo que quizás por dar de hecho por mucho tiempo, como que se va perdiendo ese conocimiento. Algo que sabemos, pero lo vamos olvidando. Y considero que no es bueno. ¿El qué? Dios habla hoy. De entrada, la carta de los Hebreos, como les decía, es mi carta favorita por mucho. Ha destronado a Romanos, ha destronado, y por mucho, a la primera y segunda carta de los Corintios, Timoteo, y por ahí la cosa sigue. Pero eso es porque la palabra de Dios es importante, pero cada quien tiene como ese vínculo especial. Y es porque de toda la vida yo pensé, yo veía como un Dios distante, ¿verdad? Dios tuvo misericordia, pues nos ha llamado cada uno de nosotros. Y ahora lo sentimos cerca por algo que llamamos oración. Básicamente la carta de los Hebreos tiene esta división, son unos 13 capítulos, que ahí siempre me gusta dar un preview, ¿verdad? De la carta o del libro que se está haciendo el tema, para que tengamos más o menos un contexto de cómo va la cosa. El primer y segundo capítulo habla de Dios habla a través de su Hijo. Eso lo veremos más adelante porque ha traído un poquito de confusión esa parte. Una salvación tan grande y un autor de la salvación que es Cristo Jesús. Eso es básicamente el primer y segundo capítulo de la carta de los Hebreos. El tercer y cuarto capítulo tiene Jesús es superior a Moisés y sumo sacerdote. Y considero que superior a cualquier cosa que le pongas al lado muestra la carta de los Hebreos a Cristo Jesús, y no es para menos. Capítulo 5 advierte sobre la apostasía, que considero que es algo importantísimo en el día de hoy, porque cada día la cosa pues va empeorando, el enemigo sabiéndose que le queda poco tiempo y va ganando terreno. Debemos mantenernos afianzados en nuestra fe. Del sexto al noveno capítulo se nos insta a dejar los rudimentos de la ley. Ya Cristo Jesús ha muerto, ¿verdad? Y ya la ley pues nos sirve de ejemplo, pero no está vigente para nuestra vida. Habla de un sacerdote llamado Melquisedec. Hablar de él sería algo de seminario mínimo. Y que Jesucristo es un mediador de un nuevo pacto. El capítulo 10 nos advierte acerca de pecar deliberadamente. O sea, yo sé que es pecado, pero aún así lo hago. Eso es terrible. Del capítulo 11 al 13 nos habla de la fe y poner nuestros ojos en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe, como sabemos, y deberes cristianos, y luego termina con unas salutaciones finales. Ahora, ¿de qué va la carta a los Hebreos, específicamente el capítulo 1, que es lo que estamos ocupando? Dice de la manera siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, habló por medio de los padres y habló por medio de los profetas también. En estos postreros días, recuerde eso, nos ha hablado por el Hijo. Wow, o sea, Dios habló a través de los patriarcas, a través de los profetas, luego habló el Hijo, pero ya el Hijo no está entre nosotros. ¿Qué problema que tenemos? Vamos a verlo. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, sangre preciosa, ¿no? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, bueno, superior a todo, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos, nombre que es sobre todas las cosas, pues, nombre que es en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No hay ningún otro nombre dado a los hombres el cual pueda ser salvo que sea Cristo Jesús. Eso está claro. Ahora, vamos a hacer unas aclaraciones previas antes de profundizar un poquito más en esto. Y lo vamos a hacer en torno a la lógica. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, esto ha degradado en Dios habla solamente a través de su palabra. Vamos a guardar eso. Por la lógica, si Dios habla solamente a través de su palabra, entiéndase de su palabra escrita, ¿cuántas veces al día su pueblo lee su palabra escrita? Esto es crucial. Si yo escucho la voz de Dios únicamente por la palabra, pues si no estudio la palabra,
pues mi vida espiritual pues está decayendo. Lógicamente, ¿fueron 400 años de silencio o fue un tiempo indefinido? Bueno, fueron 400 años de silencio. Sabemos que es así. Entonces, continuamos con la lógica. Quizás pueda ser que su relación no sea buena con Dios. Puede ser. Puede que yo piense, bueno, a ver, yo hablé de su palabra, le habló a Moisés, Monte Sinaí, en otros lugares también. No sé, le habló a los profetas. A mí no me ha hablado así. No se está hablando de eso. Vamos a seguir. Por la lógica, el que Cristo Jesús haya ascendido a los cielos no marca una distancia entre nosotros. O sea, es la misma sustancia de Dios. Es Dios hecho hombre, habitó entre nosotros. Lo podías ver ahí al lado tuyo. Lo podías ver caminando en la calle, predicando, ¿verdad? Y pudieras decir, bueno, pero Él está allá. Bueno, es que Dios es omnipresente. Eso no queda ninguna duda. Y como vamos a ver más adelante, el que Cristo haya ascendido a los cielos no indica que su presencia no esté entre nosotros. Entonces, el que Dios no hable hoy es una gran mentira. Es una mentira. Una inmensa mentira. Incluso diría extraoficialmente, extrabíblicamente, diciéndolo así, ¿cómo puede ser que los demonios le hablen a los satanistas o a los brujos y Dios no le hable a sus hijos? Eso no tiene ningún sentido. Ahora, ¿qué dice la palabra en torno a esto? Porque mayormente, como decía al inicio, lo sabemos, pero algunas veces como que lo vamos olvidando. Y también podemos ponerle a eso encima muchas personas diciendo que Dios habló y si Dios había hablado y no se cumple lo que dijeron. Entonces eso hace que el pueblo de Dios como que también vaya menguando un poquito en su fe o aquellos que no han conocido de Cristo. Pues sabemos que por medio de la oración tenemos una comunicación plena con Dios, sin ningún estorbo, a excepción de lo que se nos revela en Daniel capítulo 10. Ahora, ¿qué dice la palabra? Vamos a ver, Cristo Jesús haciendo los cielos y con eso nosotros no quedamos desamparados porque Él nos dejó al Espíritu Santo, le rogó al Padre para que nos dejara el Consolador. Entonces Juan capítulo 16, 13 al 15 nos revela la siguiente idea, digámoslo así. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, este es el Espíritu Santo, Él les guiará a toda verdad. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo a toda verdad? Bueno, diría yo que por medio de señales de tránsito no. Señales de humo tampoco. Es que el Espíritu Santo habita en nosotros, somos templo de Él. Por tanto, hay una comunicación tan íntima entre nosotros que eso humanamente no puede ser descrito. El hombre natural no puede entender esas cosas. El hombre natural no entiende que cuando tú hablas, cuando tú oras a tu Dios, Él te está escuchando a plenitud y que tú sientes la dirección plena del Espíritu Santo en lo que debes hacer y en lo que no. La reflexión de esta noche forma parte de eso. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, no andamos por el mundo sin dirección. No andamos por el mundo chocándonos de las paredes sin vista, ¿verdad? No andamos ciegos, no, el Espíritu Santo nos dirige. Él me glorificará. ¿Por qué lo glorificará? Porque tomará de lo mío y les hará saber, o sea, de todo lo que Dios ha revelado. Por medio de ese Espíritu nosotros lo sabemos. Ahora debemos de tener una comunión plena con el Espíritu Santo, que más adelante lo veremos cómo podemos tenerla. Todo lo que tiene el Padre es mío. Es que no hay diferencia, a excepción de su encarnación, ¿verdad? Llamémosle así. El ser Dios hecho hombre, ¿verdad? Haber nacido de mujer. Por eso dije, tomará de lo mío y les hará saber. Eso lo dice Juan, capítulo 16, versículo 13 al 15. Pero continuamos viendo, a ver qué dice Hechos, capítulo 2, versículo 17 al 20. En los postreros días, y esto aquí hay un cumplimiento del profeta Joel, ¿verdad? O Joel, de esa profecía que le hacía de los postreros días. Y es muy importante, esto es muy significativo, porque inmediatamente Cristo Jesús muere en la cruz,
inician los postreros días. Todo está consumado. Él dijo, consumado es. O sea, no esperamos más nada que se tuviera que hacer para que nosotros pudiéramos tener redención en Él. ¿Correcto? Entonces, estamos viviendo en tiempos postreros. Ahora, no en la culminación, porque Cristo no ha vuelto. Se ha iniciado con su muerte en la cruz. Estamos en el desarrollo de ese tiempo postrero hasta su venida. Entonces, ¿qué pasará en los tiempos postreros? ¿Qué lo está diciendo la palabra? No lo está diciendo un hombre. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. La gloria es de Dios, que su espíritu habita en nosotros. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, hablarán de la palabra de Dios, predicarán de la palabra de Dios, compartirán su palabra con los que no lo conocen. Eso es profetizar, hablar a favor de, en este caso, de Dios. Vuestros jóvenes verán visiones. No se dejen confundir. Esto no se está hablando de brujería, no se está hablando del hombre con el pañuelito, no. Se está hablando de algo que viene de parte del Espíritu de Dios. Y vuestros ancianos soñarán sueños. También Dios puede hablar a través de sueños, sin ninguna duda. Y de cierto, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. No hay duda de eso. Derramaré de mi espíritu y profetizarán. Se enfatiza el profetizar. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Grande y manifiesto. Y sabemos que esta última parte ya se muestra escatológico, ¿verdad? O sea, fin de los tiempos, o el último tiempo ya. Pero, ¿por qué se enfatiza tanto el profetizar? O sea, se ha hecho 2 veces ese énfasis en esta lectura, porque los hijos de Dios deben obligatoriamente ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Porque si no, el pueblo de Dios estará siguiendo doctrina de demonios, que es lo que habla en Éfeso. Mira, a los de Éfeso se dice, mira, tengan cuidado. Va a estar ahí con comezón, va a estar cumpliendo incluso con doctrina de demonios. Y Pablo le enfatiza también a Timoteo, ten cuidado con la doctrina y todo eso. Pero es precisamente porque el enemigo tratará de al pueblo de Dios confundirlo. Si el Hijo de Dios no vive bajo la dirección plena del Espíritu Santo, entonces el pueblo de Dios va a recibir palabra de hombre. Sin lugar a dudas. Sin la dirección del Espíritu Santo, el pueblo de Dios apostatará inequívocamente. Sin la dirección del Espíritu Santo, el pueblo de Dios dará por hecho lo que un hombre diga y no lo que la palabra diga. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener una comunión plena con el Padre en la cual nosotros podamos sentir de manera inequívoca que lo que estoy haciendo viene de parte de Dios? Primero, la palabra. Si lo que nosotros estamos haciendo no va conforme a lo que la palabra dice, entonces no es Dios que está hablando. Yo puedo levantarme, puedo orar para ir al trabajo y sentir el no hagas esto. Es Dios que me está hablando. Yo soy hijo de Dios. Se supone que Dios debe dirigir mi vida. ¿Cómo lo voy a entender si no tengo una comunicación plena con Él? Con eso lo podemos lograr a la plenitud por medio de la oración. Dedicarle tiempo a la oración. Dedicarle tiempo a tener intimidad con Dios y pedirle, que lo da sin medida, a Dios, que nos dé de su Santo Espíritu. Que dirija, que sea Él que dirija nuestras vidas. Y que cuando estemos escuchando, si así es, y escuchamos en algún momento alguna prédica que no viene de parte de Dios, entonces el mismo Espíritu Santo nos confirme que esa palabra no viene de Él. Esto es crucial. Estamos en tiempo muy peligroso. Estamos en tiempo... solamente Dios sabe todas las cosas, pero en mi opinión personal, no me lo crean, yo pienso que estamos en tiempos finales.
Pienso que así es. Y Dios, en su misericordia, permite que el pueblo, una vez más, reciba hermanos que están plenamente consagrados a Él y que instruyan a otros y que dejen, y podría ser aquí, Riner, cuidado porque tú lo haces también, dejemos de buscar la dirección del Espíritu Santo en un instituto bíblico o en un estudio extracurricular a la palabra. A Dios no se le busca en los institutos bíblicos, se prepara, uno se profundiza más en la palabra, uno tiene una visión un poquito más plena en un instituto bíblico, pero la dirección del Espíritu Santo no está en un instituto bíblico. La dirección plena del Espíritu Santo está en la oración, en la súplica. Dios mío, ayúdame a entender este pasaje bíblico. Ayúdame. Padre, yo no puedo hacer esto. ¿Cómo yo voy a predicar si yo no sé eso? ¿Cómo yo le voy a decir a esta persona, mira, a darle a conocer a Cristo, una persona que yo no conozco, una persona que quizás me funde temor porque lo veo con tatuaje o alguna cicatriz, no sé, o alguna persona que yo entiendo que representa peligro para mí, y siento, predícale de mi palabra. Si no lo hago, estoy en desobediencia. Entonces yo tengo que saber que esa dirección viene del Espíritu Santo y obedecerle. Ayuno. El ayuno es crucial para darle, así decirlo, latigazos a la carne y que sea el Espíritu que mande en este templo que le gusta tanto la cosa que no le gustan al Espíritu. Pero en el ayuno nosotros podemos fortalecernos, cosa que resulta que puede aparecer que es algo contrario, porque mientras estoy ayunando, siento que el cuerpo se debilita. Pero el espíritu se fortalece, porque es quien está diciendo, tranquilo, es tiempo para yo fortalecer. Me voy a tener de alimento, quizás, no voy a tener, quizás, si ha llegado, como dice la palabra, un acuerdo con su pareja para dedicar tiempo a la oración o al ayuno y tener un tiempo de no intimidad, quizás, y fortalecerse de esa manera. Y a Dios le agrada esto, a Dios le agrada que le busquemos en la intimidad. Y sin ninguna duda, si buscamos de Dios en la intimidad, lo vamos a encontrar. Esa es la reflexión de esta noche. Espero que Dios pues le haya ministrado por medio de esta palabra y que les bendiga grandemente. Amén. Gracias a nuestro hermano Riner por esas palabras de parte de Dios. Y sí, realmente es